Hemos preparado este ejercicio para ver la aplicación del método Coduto. Nos pide encontrar el asentamiento en este punto a 6 metros de profundidad. Nos da el índice de vacíos, el coeficiente de consolidación, sobre consolidación y el esfuerzo efectivo C. También nos da la elasticidad de la arena hasta 5 metros y después de los 7 metros. El nivel freático es el mismo al inicio y al final. Estos datos lo menciono porque va a ser importante para resolver. Empezamos con la carga neta. Necesitamos el esfuerzo, la carga efectiva final menos la carga efectiva inicial. La carga efectiva final es nada más el peso específico del estrato hasta nuestro nivel de fundación. Si tuviéramos más, tendríamos que hacer una sumatoria por su respectiva altura, que va a ser 3 metros, menos la porosidad, que es el peso específico por la altura piezométrica. Esto nos da un resultado de 30,57 kilopascales. Para la carga efectiva final, es la sumatoria de las fuerzas sobre área menos la porosidad. Empezamos con la fuerza de 2500 más 24, que es el peso específico del concreto, por el área de la columna, por su altura, más el área de la zapata por su altura, más el peso del suelo que va a variar. Va a ser todo el área que ocupa la zapata, pero tenemos que restar la columna, y la altura va a variar a 2,5. El peso específico es 20 por la altura 2,5, el área que ocupa la zapata menos el área de la columna, sobre el área menos la porosidad. Esto nos da una carga efectiva final de 137,049. Hacemos una resta y obtenemos la carga neta de 106,479 kilopascales. Seguimos con nuestro formulario. Nos pide para el método Schmermann, ya que Coduto nos dice utilizar este método. Tenemos que hallar los factores. El factor de influencia 13 pico va a ser a través de una tabla, para luego multiplicarlo y poder hallar el asentamiento. Empezamos con los factores. El factor de carga C1 es esto, pero simplemente reemplazamos datos o valores y obtenemos que es 0,856. Para el factor de tiempo, como no nos da de dato y es un asentamiento inmediato, suponemos que es 1. Para el factor de forma, reemplazamos datos y obtenemos 0,95. En fundaciones rectangulares nos dice que nuestro LB tiene que estar entre mayor a 1 y menor a 10. Y es justamente lo que nos pasa. ¿Y para qué es esto? Para poder hallar o determinar el factor del I13 pico. Estas fórmulas los he sacado de esta tabla, que nos dice que para fundaciones cuadradas va a empezar en un factor de influencia 0,1, va a bajar hasta una profundidad de B medios y va a seguir bajando hasta B2B o 2 veces B, que es hasta donde va a tener influencia va a ser la profundidad de influencia que se puede comprimir, ¿no? Lo mismo para continuos, zapatos continuos. Empiezan en 0,2 factor de influencia, baja hasta B y va a seguir bajando hasta 4 veces B. Estos puntitos son los I pico. Aquí solo he anotado los valores. Mi Z1 va a ser mi B medios, que es la profundidad de mi I pico para cuadrado. Mi Z2 va a ser 2 veces B, hasta donde va a tener influencia. Justamente lo que dice, mira. Z1, pico de una fundación cuadrada. Z2, espesor del estrato compresible para fundación cuadrada. Mi factor de influencia inicial es 0,1 porque es ahí donde inicia. Y reemplazamos valores. En mi esfuerzo efectivo pico para funciones cuadradas va a ser nada más que la resta de mi peso específico por su altura menos la porosidad. ¿Y por qué es 4,2? 4,5 se preguntarán. Porque
La tabla es desde mi nivel de fundación. Mi nivel de fundación es 3 metros. Y mi profundidad, la profundidad donde se encuentra mi pico de fundación cuadrada es 1,5. Sumo y es 4,2 menos el peso específico del agua, lo que es la porosidad. Nos da un resultado de 45,855 kilopascales y reemplazo en esta fórmula que nos da el ingeniero. Aquí. Nuestro I pico para fundaciones cuadradas es 0,652. Esto es muy importante, por ello las he anotado en esta tablita. Lo que está de rojo va a ser todo lo que es cuadrado, fundaciones cuadradas, 0,652. Para fundaciones continuas hago lo mismo, la misma idea, ¿no? Es lo mismo. Saco de la tabla que empieza mi factor de influencia 0,2, baja hasta B y baja por último hasta B, 4 veces B. En mi Z1, B, 3 metros. Z2, 4 veces B, 12 metros. El inicial es 0,2. Reemplazo la fórmula, obtengo que es 63,14 kilopascales. Reemplazo nuevamente en la fórmula, pero esta vez para mi I pico continuo, que va a ser 0,63. Lo que está de morado. Para unir los puntos, simplemente trazo rectas. Ya tengo mis dos gráficas. Ahora, para fundaciones rectangulares, necesito saber la profundidad, mi Z2. Puedo usar esta fórmula, ¿no? Si soy capaz de memorizarme, uso esta fórmula, que simplemente es aplicar solve en la calculadora y obtengo fácilmente. En el caso que no, porque esta fórmula no la tenemos aquí, a cambio de eso nos dan esta, que funciona, pero es un camino un poco más largo. ¿Cómo vamos a aplicar? Nos copiamos esta fórmula, que nos dice que el I13 es igual al I13 cuadrado más 1/9 del I13 cuadrado continuo menos el I13 cuadrado, todo multiplicado L sobre B menos 1. ¿Cómo funciona? Me trazo rectas para hacer coincidir dos puntos de mi gráfica cuadrada y de mi gráfica continua. Trazo dos rectas. Estas dos rectas me he dado en estas profundidades porque yo conozco el I pico de mi fundación continua y también conozco el I de mi fundación cuadrada. Me podría haber dado aquí, pero no conozco la profundidad exacta porque no está a escala, ¿no? Tendría que hacer a escala. Bueno, está a escala, pero no conozco esto. Tendría que manejar una regla milimétrica y tampoco conozco esto. Mira, va a ser complicado, ¿no? Por eso he elegido este punto 3 de profundidad, porque conozco el I pico y aquí también conozco el I de mi cuadrado. Estos valores los anoto en la calculadora para poder hallar puntos que estén en mi gráfica de fundación rectangular. Para colocar en la calculadora lo he anotado en función de X, que va a ser cuadrada, y Y, que va a ser continua. Simplemente reemplazo valores. Si me fijo la gráfica, empezamos con el punto 3. Me dice que en fundaciones cuadradas mi factor de influencia va a ser 0,42. Entonces 0,43. Estoy confundiendo. 0,43. Y en fundación continua va a ser de 0,63. Este resultado me tengo que anotar porque la vamos a necesitar para hacer una interpolación y así poder hallar la profundidad, que justamente es la idea, ¿no?, de todo esto. Ya tenemos este punto.
Bueno, ya tenemos esta I, que sabemos que está en este punto, ¿no? Ya sabíamos que estaba a 3 metros de profundidad y hemos hallado el 0,46. Hacemos lo mismo para 6 metros de profundidad. Calculamos en mi cuadrada, que era X, va a ser 0. Para mi continua va a ser 0,42. Se preguntan cómo he sacado el 0,42 y 0,43. Simplemente con una recta y midiendo con la regla, ¿no? He suponido que como de 4 a 5 es 1 centímetro, entonces más o menos va a ser 42 hasta ahí. Ya saben eso. Esto me dice que en esta recta de 6 de profundidad va a tener mi factor de influencia en 0,0777, o sea, más o menos en este punto. Por eso lo he unido con una recta. Pero la idea no era la recta, ¿no ve? Era obtener hasta dónde va a tener influencia mi fundación rectangular. Les dije que se anotaran el valor de las I que hemos hallado para poder interpolar con la calculadora. Por el momento ignoren lo que está de guindo. Estos son los dos valores que he obtenido, es el 0,46 y el 0,07. Me voy a mi calculadora, me voy a tablas, regresión. Esta vez cambio. Mi factor de influencia va a ser X y mi profundidad va a ser Y o I. Anoto los datos: 0,46, 7037, 37. Creo que son 7 nueves o 9, 9 veces 7. Eh, 3, 6. Guardo, opciones, regresión. Ahora, yo quiero saber la profundidad. ¿En qué punto mi factor de influencia va a ser 0? Yo sé que para rectangulares va a tener que llegar a 0, ¿no? Y ese va a ser hasta donde va a tener influencia mi fundación rectangular. Entonces, como yo quiero mi profundidad y es Y, coloco 5, retrocedo y 0. Para el punto 0, para el factor de influencia 0, yo quiero saber la profundidad. Eso es lo correcto. Y me dice que es 6,5999. Bueno, 59. Y si nos fijamos el MatCat, me da lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Lo redondearemos a 6, ¿no? 6,6. Este valor nos va a servir para la determinación de una tabla, esta tabla que a continuación les voy a contar. Seguimos con la determinación del módulo de elasticidad de los estratos de arcilla. Necesitamos saber si nuestra arcilla es consolidado o sobreconsolidado para saber cuál coeficiente utilizar, ya que el método Coduto, lo que realmente es Coduto, hasta ahora hemos visto Smerman, lo que realmente es Coduto es esto, son estas dos fórmulas. ¿Y cómo voy a saber cuál coeficiente utilizar? Fácil. En la profundidad 6, que es donde empieza mi arcilla, digo 5 metros, que es donde empieza mi arcilla, hasta 7, que es hasta donde llega mi arcilla, ¿no? Hasta donde es mi suelo arcilla. Hallo el esfuerzo efectivo inicial, ya saben, ¿no? La fórmula. Esto me da de 50,95. Lo mismo para la profundidad de 7 metros. Y noto que es menor al esfuerzo
al esfuerzo efectivo C que me da de dato. Eso significa que mi arcilla es sobreconsolidada, ya que anteriores exposiciones hemos visto cómo distinguir un suelo sobreconsolidado y normalmente consolidado. Como sabemos que es sobreconsolidado, utilizo esta fórmula. Reemplazo valores para... me olvidaba. Tengo que hallar el esfuerzo efectivo en el centro de mi estrato. Como es 2 metros y es de 5 a 7, mi centro o el medio va a ser en 6, ¿no? En 6 metros de profundidad. Ya. Tengo que hallar la elasticidad a 6 metros de profundidad. Hallo el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo inicial. Este esfuerzo efectivo inicial he hallado. Reemplazo en esta fórmula. El coeficiente de sobreconsolidación ya nos da de dato. Reemplazando valores me va a dar que mi elasticidad es de 12.263, pero yo quiero en megapascales. Es muy importante que todo esté en megapascales. Este E3 también es conocido como elasticidad equivalente. Lo anoto apartecito porque va a ser muy importante. Y prosigo a anotarme la tabla. ¿De dónde he sacado la tabla? De mi gráfica. Divido mi suelo con respecto a dónde se encuentran mis picos. Hasta lo que es el pico cuadrado va a ser un estrato, delta Z1. Sigo hasta donde termina lo que es arena. Habíamos dicho que arena era 5 metros de profundidad, ¿verdad? Hasta 5 metros de profundidad. Hasta ahí, delta Z2. Luego sigue la arcilla. Se preguntarán por qué no divido en el pico, en el hípico de la continua, de la fundación continua. Porque coincidentemente nuestro ejercicio nos pide hallar el asentamiento en esa profundidad. Así que todo lo que es arcilla va a ser delta Z3. E igualmente ya habíamos hallado, ¿no?, la elasticidad en el 6 metros de profundidad. Después del 7 sigue siendo arena hasta 9,6, que es donde va a tener efecto, ¿no?, nuestra fundación rectangular. Ahora, ¿por qué 9,6? Se preguntarán. Anteriormente habíamos hallado el Z2, que es 6,59, pero habíamos dicho que íbamos a redondear a 6,6. Eso lo sumo a mi nivel de fundación, y por eso va a ser mi delta Z4 de 7 a 9,6. Espero no tengan dudas. Ahora hablemos de la tabla. Esta tablita lo he sacado de aquí. Divido mis estratos debajo del nivel de fundación. Hasta el pico de fundaciones cuadradas va a ser un estrato, delta Z1. Hasta 5 va a ser otro estrato. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio nos dice que arena es hasta 5 metros de profundidad. Para nuestra arcilla lo divide en un solo estrato de Z3, que es hasta 7 metros, ¿no?, nuestra arcilla. Y hasta donde va a tener influencia nuestra fundación rectangular va a ser delta Z4. Estos valores los voy a anotar en esta tabla. Mi estrato 1 va a tener una profundidad de 3 a 4 metros, a 4,5 metros. De 4,5 metros hasta 5 metros va a ser estrato 2, de 5 a 7 estrato 3, y de 7 a 9,59 va a ser mi estrato 4. Mi delta Z es simplemente la altura de cada estrato.
Eso lo podemos corroborar aquí, ¿no? Cada cuadrito es medio metro, 1,5 metros, medio metro, 2 metros y 2 metros 6, ¿no? 2 metros 6. Ahora Z va a ser la mitad, el centro, podríamos decirlo, la mitad, ¿no? La mitad de cada estrato. 0,75. Ojo que imaginemos que nuestro ¿cómo diríamos? Nuestro eje coordenado empieza aquí, que este es el punto 0, ¿no? Hasta la mitad de mi primer estrato va a ser 0,75. Hasta la mitad de mi segundo estrato va a ser 1,75. 1,75. Hasta la mitad de mi tercer estrato va a ser 3 metros. Seguimos con el mismo eje, ¿no? Así hasta mi cuarto estrato. Para lo que es el módulo de elasticidad, todo tiene que estar en megapascales. Me anoto este mismo resultado que he hallado anteriormente. Cada módulo para cada estrato. Yo sé que es 10 metros para arenas, porque el ejercicio me dice, ¿no? Y después de 7 metros es 20. Ahora aplico otra fórmula de Schmermann. Pongan mucha atención porque esta es la fórmula más complicada, podríamos decirlo. Primeramente, decirles que estas dos fórmulas va a ser para fundaciones cuadradas y estas dos fórmulas para continuas. Estas rayitas te dice pendientes negativas, pendientes positivas. Ahorita me van a entender. Me fijo. En mi estrato delta 1 o mi estrato 1 es una pendiente negativa. Para mi fundación cuadrada es una pendiente negativa. Como es una pendiente negativa, utilizo esta fórmula. Y es justamente la que me he anotado aquí. Ahora me fijo mi fundación continua. Para mi fundación continua, en mi estrato 1 sigue siendo una pendiente negativa. Entonces, utilizo esta fórmula. Con estas dos fórmulas, hallo el factor de influencia, ¿no? De cuadradas y continuas. Y así poder encontrar, bueno, aplicar esta fórmula que nos da el ejercicio. Ya la habíamos visto, ¿no ven? Es esta misma fórmula es. Reemplazo las fórmulas en el ejercicio y me da un I total de 0,363. Lo puedo llamar I total o factor de influencia de mi fundación rectangular. Hago lo mismo para mi estrato 2. Mi estrato 2 habíamos dicho que era esta partecita, ¿no? de medio metro. Aquí está un poco complicado. Empezamos. Noto que para mi fundación cuadrada mi pendiente es positiva. En ese caso vamos a usar esta fórmula. Este 0,63 igual lo podemos ver como 2/3. Y justamente es eso lo que está aquí. 2/3. Ahora, para mi fundación continua, noto que mi pendiente en el estrato 2 es negativa. Entonces voy a usar esta fórmula. Hallo los valores. Los factores de influencia. Igualmente el factor de influencia para fundación rectangular. Solo es reemplazar datos, ¿no? El MATCAD lo hace rápido. Ustedes practiquen. Para el estrato 3 me fijo. Noto que en el estrato 3 hasta la mitad. Eso me olvidé decirles. De cada estrato marco la mitad. Por eso es que en la tabla me había anotado, ¿no? Mi Z es la mitad. En ese punto de 0,75
ahí es donde tengo que fijarme las pendientes. Ya. La pendiente en fundaciones cuadradas es negativa, aquí es negativo. Ha salido bien, por suerte, estos dos. Ahora, en mi delta Z2, mi Z está ubicada a 1,75. 1,75, o sea, a la mitad. Va a ser para fundaciones continuas, pendiente negativo. Para fundaciones cuadradas, pendiente positivo. En la mitad, no se olviden. Ahora, para mi estrato 3, donde estábamos, en la mitad, ¿no? Mi Z para el estrato 3 es 3 metros. Bajo 3 metros y me dice que justamente ha caído en el pico. El centro de mi estrato o delta Z3 es el pico. Entonces, me anoto eso. Eso es para fundaciones continuas. Digo que va a ser el mismo. Mi pico continuo va a ser igual a mi I continuo, mi factor de influencia continuo. Y para mis fundaciones cuadradas, que es lo de rojito, es una pendiente positiva. Entonces utilizo esta fórmula, que ya les había dicho que esto es 2/3. Eso me da un valor de 0,435. Hallo mi factor de influencia para mi fundación rectangular. Y por último mi estrato 4 o delta Z4. En el centro de en el medio de mi delta Z es una pendiente positiva para mi factor de influencia continuo. O sea que voy a utilizar esta fórmula. Ese 0,33 es 1/3 continuo. Y para mi factor de influencia cuadrado, en el centro de mi delta Z, de mi estrato, va a ser una pendiente positiva también. O sea que voy a requerir esta fórmula, 2/3. Sería bueno, ¿no?, que en el formulario se marquen por lo menos eso, o se memoricen por qué es pendiente positiva, por qué es pendiente negativa, cuál fórmula es cuál. Una vez hallado mis factores de influencia de mi fundación rectangular, de mis 4 estratos, lo anoto en esta tabla. Volviendo a nuestro formulario, en el asentamiento inmediato nos da que es la multiplicación de todo esto. Ya tenemos hasta donde es carga neta y los factores. Nos falta la sumatoria de las I sobre elasticidad por delta Z, que son los estratos, ¿no? Solo tengo que reemplazar valores. Delta Z de mi primer estrato, 1,5 sobre 10. 10 porque es la elasticidad. Por el I total o I rectangular, más el estrato 2 sobre 10 por el I total. El estrato 2, la elasticidad sobre la elasticidad por el I rectangular total. Por último, el estrato 4, mi delta Z es de 2,594 sobre 20, que es la elasticidad, multiplicado por el factor rectangular o factor de influencia rectangular. El resultado de esta sumatoria me da 0,183. Ahora por fin puedo reemplazar en mi fórmula de asentamiento. Estos valores ya los tenía declarados aquí arriba, aquí, y simplemente los anoto. Como resultado me da un asentamiento, bueno, no hay espacio. Como resultado de esta multiplicación me da un asentamiento de 15,854 milímetros, redondeando a 16 milímetros. Eso es todo.